Mi nombre es Andrés Cortés, soy un joven periodista de Córdoba, una ciudad cargada de historia, cultura y leyendas. Desde pequeño, crecí escuchando historias sobre los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero una de las leyendas que siempre me cautivó fue la de la mulata de Córdoba. Se decía que ella era una mujer hermosa que había sido asesinada por su amante, y su espíritu ahora vaga por las calles buscando venganza. Siempre pensé que era una simple historia para asustar a los niños, pero eso cambió cuando decidí investigar más a fondo y, sin querer, me vi envuelto en la misma maldición que perseguía a todos aquellos que osaban hablar de ella. Era una noche cálida en Córdoba cuando decidí comenzar mi investigación. Quería conocer la historia detrás de la mulata y si realmente había algo de verdad en las historias que los lugareños contaban. Había leído sobre ella en libros de historia y había escuchado 1000 versiones diferentes, pero nadie parecía tener una respuesta clara. Lo que sí estaba claro es que la mulata tenía una conexión directa con la ciudad, y sus callejones y rincones oscuros se consideraban malditos. Recuerdo que esa noche salí a caminar por el centro histórico, donde la leyenda de la mulata se originó. A pesar de que el lugar estaba lleno de turistas y transeúntes, algo en el aire se sentía extraño, como si algo estuviera observando. La ciudad, que siempre me había parecido acogedora y llena de vida, ahora parecía sombría y oscura. El sonido de mis pasos resonaba en las callejuelas empedradas, y la luna llena iluminaba las fachadas de las antiguas casas coloniales. Mientras caminaba por la calle San José, me encontré con un hombre mayor sentado en una banca. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos aún mantenían una lucidez que me llamó la atención. Me acerqué a él y, al principio, intentó evitar mi mirada, como si no quisiera hablar, pero algo en mi actitud lo hizo abrirse. ¿Sabes sobre la mulata de Córdoba?, pregunté, intrigado. El anciano me miró fijamente, y en su rostro apareció una expresión de miedo. ¿Estás seguro de lo que preguntas, joven?, dijo, con voz temblorosa. La mulata no es una leyenda, es un mal que ha perseguido a esta ciudad por generaciones. Si sigues buscando, te encontrarás con ella, y ya no habrá vuelta atrás. Sus palabras me dejaron una sensación de incomodidad. Pensé que era solo una superstición, pero al ver su rostro marcado por el miedo, comencé a cuestionarme. ¿Realmente existía la mulata de Córdoba, o era todo un invento para mantener a la gente alejada de ciertos lugares? Decidí seguir adelante con mi investigación, y esa misma noche me dirigí al barrio de la Veracruz, otro lugar que, según las leyendas, estaba relacionado con la mulata. Allí encontré a doña Ángela, una mujer mayor que había vivido toda su vida en el barrio. Al principio, fue reacia a hablar de la mulata, pero después de insistirle, me comenzó a contar una historia que cambiaría mi perspectiva para siempre. Hace muchos años, comenzó, mirando al suelo, vivía una joven hermosa llamada Isabel. Todos en la ciudad la conocían como la mulata por su belleza y su piel morena. Tenía una relación con un hombre llamado Carlos, quien, a pesar de ser su amante, también tenía oscuros secretos. La historia de Isabel era como la de muchas mujeres bellas de su tiempo, un amor prohibido y apasionado. Sin embargo, el amor de Carlos hacia Isabel era más un deseo de poder que de cariño. Él había hecho promesas de matrimonio, pero en realidad solo la había utilizado como un objeto para satisfacer sus propios deseos. Un día, Isabel descubrió la verdad detrás de Carlos. Él estaba comprometido con otra mujer, y todo lo que había prometido a Isabel era una mentira. Desesperada por la traición, Isabel intentó huir, pero Carlos la persiguió. Fue en un callejón oscuro de la ciudad, cerca de donde ahora se encuentra la Plaza de la Constitución, donde Carlos la alcanzó. Carlos la asesinó brutalmente, dejando su cuerpo sin vida en el suelo. Sin embargo, lo más espeluznante de todo es que Carlos nunca pagó por su crimen. Según cuentan, en el mismo momento en que la vida de Isabel se apagó, su alma quedó atrapada en el lugar. Fue entonces cuando comenzó la maldición, la leyenda que hoy sigue acechando a la ciudad. ¿Qué sucedió después?, le pregunté, ansioso por saber más. Su espíritu no encontró descanso, respondió doña Ángela, con una expresión que reflejaba terror. En la noche, se dice que su alma vaga por las calles buscando venganza. Muchos han intentado calmarla, rezando, pero nada ha funcionado. Ella sigue buscando a Carlos, y aquellos que se cruzan en su camino. Su voz se cortó. Doña Ángela me miró, y algo en sus ojos me hizo entender que lo que estaba diciendo no era solo una leyenda. Era una advertencia. Esa misma noche, decidí caminar por el centro histórico una vez más. Quería sentir lo que se decía sobre la mulata. El aire estaba extraño, y la luna llena iluminaba las calles vacías. No había ruido, solo el sonido de mis pasos resonando en la quietud.
De repente, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No estaba solo. Al principio, traté de ignorar la sensación, pero pronto escuché un susurro en el aire, algo como una risa lejana. Me giré, pero no había nadie. El susurro se intensificó, y sentí como el aire se volvía frío, helado. Casi pude ver una figura en la esquina de la calle, una mujer con una silueta elegante, vestida con ropas antiguas. Su rostro estaba parcialmente oculto por una capa, pero lo poco que podía ver me heló la sangre. Sus ojos brillaban, y aunque estaba demasiado lejos para que pudiera escuchar lo que decía, su presencia era tan palpable que podía sentirla en cada fibra de mi ser. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Algo me mantenía en ese lugar. Fue entonces cuando la figura dio un paso hacia mí, y pude ver su rostro. Era la mulata. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una expresión de sufrimiento. Y cuando abrió los ojos, vi un vacío, una oscuridad tan profunda que no podía escapar de ella. ¿Por qué me sigues? Me susurró con una voz que era como un eco lejano, como si viniera de otro mundo. Al día siguiente, me sentí desconcertado por lo que había vivido. ¿Había sido una alucinación? ¿O realmente había visto a la mulata de Córdoba? Decidí buscar más información y, por casualidad, me encontré con don Manuel, un hombre que había vivido en la ciudad toda su vida y que se decía conocía todos los secretos ocultos de Córdoba. ¿Has escuchado hablar de la Casa de los Lamentos? Me preguntó, con una mirada que reflejaba la gravedad de su voz. La Casa de los Lamentos era un antiguo edificio que, según las historias, había sido el escenario de la tragedia de Isabel, la mulata. La casa, que se encontraba cerca de la Plaza de la Constitución, había sido abandonada desde hacía años. Nadie se atrevía a acercarse, ya que se decía que el espíritu de Isabel rondaba por allí. Don Manuel me dijo que, en su juventud, había conocido a varios testigos de sucesos extraños que ocurrían en la casa. Puertas que se cerraban solas, susurros en la oscuridad, y, lo más aterrador, la figura de una mujer que vagaba por las habitaciones. A pesar del miedo, decidí investigar por mí mismo. La madrugada siguiente, después de escuchar la advertencia de don Manuel, decidí ir a investigar la Casa de los Lamentos por mí mismo. El sol aún no había salido, pero el aire ya se sentía pesado, casi irrespirable. El miedo que había comenzado a crecer en mí se transformó en una necesidad de entender lo que había visto la noche anterior. El espíritu de la mulata ya no era una leyenda. Había dejado de ser solo una historia para convertirse en una presencia aterradora, algo que ya no podía ignorar. El centro histórico de Córdoba se veía diferente al amanecer. Las calles, que durante el día se llenaban de turistas y residentes, ahora estaban vacías. La niebla espesa, que parecía abrazar las viejas construcciones coloniales, me dio la bienvenida. El sonido de mis pasos resonaba en las calles empedradas mientras me dirigía hacia la Casa de los Lamentos. La casa estaba en una calle estrecha, rodeada de árboles altos cuyas ramas parecían enredarse en la estructura de la edificación. Era una construcción antigua, de paredes desgastadas por el tiempo, con las ventanas rotas y la puerta principal medio colapsada. Nadie se atrevía a acercarse, y los pocos que vivían cerca hablaban en susurros cuando mencionaban el nombre de esa casa. Los rumores sobre la mulata se volvían más oscuros con cada historia contada. Cuando llegué frente a la casa, me sentí como si el aire se hubiera detenido. Había algo en el lugar que no podía comprender. El frío que sentía no era normal, y la atmósfera era tan densa que me costaba respirar. Decidí entrar, aunque sabía que estaba tomando un riesgo inmenso. Tenía que conocer la verdad, entender qué había sucedido en este lugar y cómo la mulata estaba ligada a la tragedia de Isabel. Empujé la puerta, que crujió al abrirse. Dentro, el lugar estaba oscuro, con la luz del día apenas filtrándose a través de las grietas en las ventanas. El polvo cubría el suelo y las paredes, y el olor a humedad impregnaba el aire. Sin embargo, lo más extraño de todo fue el silencio absoluto. No había ni un solo sonido. No había animales, ni viento. Solo un silencio pesado que parecía apoderarse de todo a su paso. Mientras avanzaba por el pasillo, sentí una corriente fría en la nuca, como si alguien estuviera observándome. Miré alrededor, pero la casa parecía vacía. La única luz era la tenue que llegaba desde las ventanas rotas. El suelo crujía bajo mis pies, y el eco de mis pasos resonaba en el vacío, amplificado por las paredes desmoronadas. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta cerrada. Sin pensarlo demasiado, la abrí. La habitación que se mostró ante mí parecía estar completamente abandonada. Sin embargo, había algo en ella que no me permitió sentirme a salvo. La luz se filtraba débilmente desde el techo,
iluminando un viejo espejo en el centro de la habitación. Mi reflejo me sorprendió, pero lo que realmente me sacudió fue lo que vi al lado del espejo. Había una figura, una sombra en el rincón, que apenas se distinguía entre las sombras. No pude ver sus rasgos, pero algo en esa presencia me hizo temblar. La figura no se movía, pero el aire alrededor de ella se sentía denso, cargado de un mal indescriptible. De repente, la puerta detrás de mí se cerró con un golpe. Me giré rápidamente, pero al volver la vista al rincón, la figura había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de estar atrapado en un lugar que no debía estar se intensificó. No era solo el lugar lo que me aterraba. La mulata estaba cerca. Sentí que el aire se hacía más denso, como si la casa misma estuviera cobrando vida. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. Al principio, pensé que era el miedo, pero pronto entendí que era algo mucho más fuerte, algo que no podía controlar. Escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero se volvió más fuerte con cada segundo. De repente, la figura que había visto en el rincón apareció nuevamente, esta vez más cerca. Su rostro estaba completamente cubierto, pero pude ver sus ojos brillando con intensidad. Eran ojos vacíos, como si no tuvieran alma, pero al mismo tiempo, llenos de sufrimiento y dolor. ¿Qué buscas, joven?, dijo con voz suave, pero tan profunda que resonaba en mi pecho. No pude responder. Mi boca estaba seca, y el miedo me tenía completamente inmovilizado. La figura comenzó a acercarse lentamente, y a medida que lo hacía, el ambiente se volvía más frío. El aire se tornó helado, y el miedo aumentaba con cada paso que daba la sombra. Has entrado en mi casa, y ahora no podrás salir, dijo la voz, que sonaba como un susurro lejano, pero claramente dirigida a mí. En ese momento, escuché un grito desgarrador que llenó el aire. Era el grito de una mujer, pero no era un grito de dolor. Era un grito de furia, de venganza. Y entonces lo entendí. La mulata no era solo un espectro que rondaba la ciudad. Ella estaba atrapada en este lugar, y su espíritu clamaba venganza. De repente, la figura de la mulata se deshizo en una nube de sombras, y una oleada de frío me envolvió por completo. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, y el aire se volvió tan denso que casi no podía respirar. La oscuridad en la habitación se volvió más densa, como si una niebla negra estuviera cubriéndolo todo. Mis ojos comenzaron a arder, y la figura de la mulata volvió a materializarse, ahora frente a mí. Ya no era una sombra, sino una figura completamente formada, de pie, con una expresión de sufrimiento y rabia. Sus ojos rojos brillaban con intensidad, y su rostro, antes cubierto por el velo, ahora estaba visible. Podía ver la belleza y la tragedia en sus facciones, pero también la oscuridad que había tomado posesión de su alma. Soy Isabel, dijo, con voz rota y llena de dolor. Fui asesinada por la mano de un hombre al que amaba. Me traicionó, y ahora su alma está perdida, como la mía. Su historia comenzó a llenar la habitación, y comprendí la tragedia que había ocurrido en este lugar. Isabel había sido una mujer hermosa y joven, enamorada de un hombre llamado Carlos, quien la había asesinado tras descubrir su traición. Pero el espíritu de Isabel no descansó. El asesinato había marcado su alma, y la rabia por su injusticia la mantenía atrapada entre los vivos y los muertos. No descansaré hasta que él pague, dijo Isabel con una furia aterradora. Carlos debe sufrir como yo sufrí. En ese momento, comprendí que la mulata no solo estaba buscando venganza, sino que había sido condenada a vagar por el mundo en busca de su amante asesino. El dolor y la furia que sentía no la dejaban descansar, y su espíritu continuaría buscando a Carlos, sin importar cuánto tiempo pasara. Al día siguiente, me encontré en mi cama, empapado en sudor frío. No sabía si lo que había experimentado en la casa era real o solo una pesadilla. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que todo había sido real. La mulata seguía acechando, buscando venganza. Decidí hablar con más personas sobre la leyenda. Había hablado con Doña Ángela y otros habitantes, pero ahora sabía que necesitaba más respuestas. Nadie sabía exactamente cómo detenerla. La maldición de Isabel había permanecido viva durante generaciones, y nadie parecía tener una forma de calmar su furia. Fue entonces cuando me encontré con un sacerdote local, quien había vivido en Córdoba durante años. Él me explicó que, aunque las oraciones y los rituales podían ayudar, la mulata seguía siendo una fuerza imparable, una energía de venganza que no podía ser detenida por métodos comunes. Su alma necesitaba descanso, y ese descanso solo llegaría cuando Carlos pagara por su crimen.
Pero Carlos no está aquí, ¿verdad? Le pregunté, desesperado por encontrar una solución. No, pero su espíritu sigue vivo en la ciudad, respondió el sacerdote. Y mientras no se haga justicia, ella seguirá buscando venganza. Esa misma noche, decidí regresar al lugar donde todo comenzó, la Casa de los Lamentos. Sabía que el espíritu de Isabel aún rondaba este lugar, y tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de liberarla. Cuando llegué, la casa estaba aún más oscura de lo que recordaba. Las sombras parecían moverse por las paredes, y una presión invisible llenaba el aire. De repente, sentí su presencia. La mulata apareció ante mí, más imponente que nunca. Sus ojos brillaban con furia, y su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, era el rostro de una mujer que solo buscaba justicia. ¿Vas a ayudarme?, preguntó con voz grave. No sabía si podía ayudarla, pero algo dentro de mí me impulsaba a hacerlo. Ya no se trataba de una leyenda. Era una persona atrapada en la oscuridad, y su espíritu clamaba por descanso. El aire en la Casa de los Lamentos era denso, pesado, como si todo el mal y el sufrimiento de las almas atrapadas en ese lugar se hubiera condensado en una atmósfera que me envolvía. La mulata se mantenía ante mí, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural, su rostro lleno de una tristeza que nunca se desvanecería. Todo lo que había sucedido hasta ahora había llevado a este momento, y aunque mi corazón palpitaba con miedo, sentía que no podía escapar de lo que se me pedía hacer. ¿Vas a ayudarme?, me preguntó, su voz llena de desesperación, de furia contenida. No sabía cómo podía ayudarla. El espíritu de la mulata ya había marcado mi alma, había llenado mi vida de pesadillas, y la culpa por no haber podido resolver la maldición me consumía. Pero algo dentro de mí me decía que no podía dejar que su sufrimiento siguiera, que debía encontrar una manera de calmar su venganza, aunque eso significara arriesgar mi propia vida. ¿Cómo puedo ayudarte?, logré decir, mi voz quebrada por la tensión del momento. La mulata permaneció en silencio por un momento, observándome con ojos profundos, como si evaluara si yo realmente podía hacer algo para liberar su alma. Finalmente, habló. Carlos no está aquí, lo sé, pero su espíritu sigue cerca. Él murió, sí, pero su alma quedó atrapada en esta ciudad, igual que la mía. Y mientras su espíritu siga aquí, yo no encontraré paz. Mi venganza no ha sido completada. Mis manos comenzaron a sudar. La ciudad de Córdoba, sus callejones oscuros, sus casas coloniales, todo tenía una conexión con Carlos, el hombre que había traicionado y matado a Isabel. Ahora, su alma estaba perdida, vagando como la de ella, y no habría descanso hasta que se cumpliera la justicia. Pero, ¿cómo podía liberarse el alma de Carlos? El mal no podía ser detenido sin hacer justicia, y ese era el único camino hacia la redención de la mulata. ¿Dónde está él?, pregunté, mi voz temblorosa, aunque mi mente estaba tratando de encontrar la respuesta lógica. La mulata no respondió de inmediato. En lugar de eso, una fría ráfaga de viento se levantó en la habitación, haciendo que las puertas y ventanas se cerraran por sí solas. La niebla, que parecía tener vida propia, se arrastró hacia la casa, envolviéndome. En ese instante, comprendí que la maldición no solo era de ella. Carlos no había escapado de la justicia de la mulata. La ciudad misma estaba atrapada en el círculo del sufrimiento. Carlos está cerca, pero no como tú piensas. Él es parte del ciclo. Es el hombre que me mató, pero también es parte de la historia de esta ciudad. Él y yo estamos conectados, incluso después de la muerte. Dijo la mulata, su voz ahora era mucho más profunda, como si resonara desde otro lugar, desde el más allá. Me sentí invadido por una sensación extraña, como si las calles de la ciudad se estuvieran moviendo a su alrededor. Unos pasos en la oscuridad se hicieron más cercanos, y sentí que todo se volvía inestable, como si el tiempo y el espacio estuvieran alterados. Mi mente comenzó a conectarse con lo que la mulata estaba tratando de decirme. Carlos no había sido un simple mortal. Era parte de algo mucho más grande, algo que lo mantenía ligado a este mundo, incluso después de su muerte. En ese instante, comprendí que no se trataba solo de vengarse. La mulata necesitaba que la justicia fuera cumplida, que el ciclo de sufrimiento fuera roto. Carlos no podía seguir viviendo en esta ciudad, no podía seguir controlando las sombras. Y para lograrlo, tenía que enfrentarse a su propio final. Decidí salir de la casa, y la mulata me siguió en silencio. La niebla seguía a nuestros pies, y cada paso parecía resonar en la oscuridad. Sabía que debía encontrar la tumba de Carlos, el lugar donde descansaba su alma, si quería romper el ciclo. Llegué a la plaza principal de Córdoba, y en el centro, cerca de la Catedral de la Veracruz, me encontré con algo extraño.
una tumba recién hecha, cubierta de tierra y hojas secas. El nombre que estaba grabado en la piedra me heló la sangre. Carlos Moreno, el hombre que había matado a Isabel, estaba enterrado allí, en la ciudad que aún era su prisión. La tumba de Carlos estaba rodeada de un extraño silencio. Las sombras se alargaban mientras nos acercábamos, y la atmósfera se volvía más pesada. Era como si el propio infierno estuviera esperando para recibirlo. En ese momento, la mulata se acercó lentamente, y pude sentir como su espíritu se unía con el aire alrededor de la tumba. «Es hora», dijo la mulata, con una voz que resonaba como si proviniera de las entrañas de la tierra. Me arrodillé frente a la tumba, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Tenía que liberar a Carlos, pero en la oscuridad de esa tumba, no sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y el viento comenzó a susurrar en mis oídos. De repente, la tierra comenzó a moverse. La tumba se abrió, y una mano cubierta de barro salió lentamente. La figura de Carlos emergió de la tumba, su rostro demacrado y su cuerpo en descomposición. El hombre que había matado a Isabel estaba de pie frente a mí, pero ya no era el mismo. La figura de Carlos comenzó a reír. Una risa profunda, demencial, que resonaba en todo el lugar. Su mirada era vacía, pero algo en sus ojos me decía que estaba feliz de ver cómo su alma seguía atormentando a la ciudad. «No puedes liberarme», gritó, su voz como un eco que retumbaba en las calles. «Yo soy parte de este lugar. Esta ciudad me pertenece tanto como a ti». La figura de Carlos se acercó a mí, pero entonces la mulata apareció entre nosotros. Su forma era más brillante, más sólida, como si su espíritu se estuviera haciendo más fuerte. Sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto antes. «Carlos, tu tiempo ha llegado», gritó la mulata, con una voz que parecía arrastrar la tierra misma. La batalla entre los dos espíritus comenzó. La tierra temblaba, y las sombras se agitaban con furia. Carlos intentó apoderarse de mí, pero la mulata lo detuvo con su presencia. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, y con un último grito de desesperación, Carlos cayó al suelo, su cuerpo desintegrándose en la oscuridad. La mulata se quedó quieta por un momento, mirando su propia venganza cumplida. Su rostro, lleno de sufrimiento, finalmente mostró una pequeña sonrisa de alivio. «Ahora puedo descansar», dijo la mulata, su voz llena de tristeza, pero también de paz. Con la desaparición de Carlos, la ciudad de Córdoba pareció despertar de su pesadilla. La niebla que había envuelto las calles comenzó a disiparse, y la atmósfera se volvió más ligera, como si una sombra se hubiera levantado de la ciudad. Los lugareños salieron de sus casas, como si de repente el aire hubiera cambiado. Al día siguiente, regresé a la Casa de los Lamentos, donde todo había comenzado. Esta vez, el lugar estaba vacío, pero la sensación de que algo había terminado llenaba el aire. La mulata había logrado lo que había venido a hacer. El ciclo de sufrimiento había llegado a su fin. En el centro de la plaza, una flor blanca comenzó a brotar en el lugar donde había estado la tumba de Carlos. Era un símbolo de paz, un recordatorio de que incluso las almas más atormentadas pueden encontrar descanso. Nunca olvidaré lo que sucedió esa noche. La leyenda de la mulata de Córdoba es real, pero lo más aterrador de todo es que su espíritu, su venganza, ya no está con nosotros. Pero sé que, si algún día vuelvo a escuchar su susurro, sabré que su alma ha encontrado la paz que tanto buscaba.